El poder sagrado de la prosperidad, revelaciones divinas sobre la riqueza que manifiesta o se vea en la penumbra de la iglesia del pequeño pueblo, el aire vibraba con una energía eléctrica, impregnada de fe y esperanzas. Los fieles, con miradas elevadas hacia lo alto, se arrodillaban buscando respuestas de lo divino. Entre ellos, Ismael, un joven de 25 años, sintió que su corazón tamborileaba con un fervor inusitado. Su abuela siempre le decía que la fe podía mover montañas, pero ahora, frente al inminente diagnóstico de su madre, la montaña parecía insuperable. ¿Por qué, Dios mío, permites esto?, clamó internamente, mientras una sombra de desánimo se apoderaba de su ser. En ese momento, recordó las historias que su abuela solía narrar sobre los milagros de San Judas Tadeo, el santo que nunca fallaba en concederle un favor a quien verdaderamente lo necesitaba. Con el peso del mundo sobre sus hombros, se arrodilló en una esquina oscura de la iglesia, entre sombras que danzaban al ritmo de las velas parpadeantes. La luz parecía viva, como si cada flama tuviera un mensaje. Ismael cerró los ojos y, con voz temblorosa, invocó al santo, prometiéndole dedicarse a ayudar a otros si su madre sanaba. Fue un instante mágico, donde lo celestial se hizo palpable. Con su fe renovada, volvió a casa, donde lo inesperado lo aguardaba. El pueblo había respondido a su llamado, aglomerándose frente a su hogar. La unión de las voces resonaba cual coro angelical, clamando por la sanidad de su madre. Al caer la noche, un aire de esperanza envolvió el lugar, y mientras oraban, Ismael sintió que el Espíritu Santo los envolvía en un abrazo cálido. La vigilia se transformó en un altar viviente, donde cada alma ofrecía su amor y devoción. Ismael, sintiendo el poder de tal unión, se comprometió a compartir su testimonio de fe con aquellos que dudaban. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. El murmullo de la comunidad se transformó en un clamor ferviente, y a medida que las horas avanzaban, el aire se llenaba de una ansiosa expectativa. La madrugada se acercaba, y con ella, una luz cálida comenzó a filtrarse a través de las ventanas de la iglesia. De repente, un destello surgiendo desde su hogar lo sacudió a todos. Ismael sintió que su corazón latía con fuerza. Era este el milagro que habían estado esperando. Se giró hacia la congregación, y vio rostros iluminados por la fe, llenos de asombro y esperanza. Aquel instante recordó sus promesas y su deseo de ser instrumento de la fe. Sin embargo, el grito que estalló desde su hogar lo hizo temblar. La comunidad se quedó en silencio, y un frío recorrió su espalda. ¿Qué estaba sucediendo? Ismael, atrapado entre miedo y esperanza, se preguntó si la confirmación de su fe sería un triunfo de luz o una prueba amarga. La incertidumbre envolvía su espíritu, mientras todos aguardaban ansiosos lo que el cielo tenía reservado para ellos. El clamor se detuvo abruptamente y un silencio profundo se apoderó de la noche. Ismael sentía que su corazón se desbocaba. Las miradas ansiosas de la congregación se dirigieron hacia su hogar, donde la luz había comenzado a palidecer, como si también ansiosa, esperara el desenlace. La atmósfera se volvió espesa, cargada de emoción y anhelos. Ismael, temiendo lo peor, dio un paso adelante, solo para detenerse. Un grito resonó, pero no era de dolor, sino de alegría. La voz de su hermana, Rosa, rompió el silencio con un eco de triunfo que reverberó en sus almas. «Mamá ha despertado. ¿Está bien?», exclamó entre lágrimas de felicidad. El pueblo estalló en júbilo. Una ola de alivio y agradecimiento cubrió el lugar, como si las plegarias finalmente hubieran sido escuchadas. Ismael sintió que una energía nueva lo invadía.
La desesperación se desvaneció, dejando en su lugar una fe renovada. Se arrodilló una vez más, esta vez no con miedo, sino con una profunda gratitud. Las velas seguían parpadeando, iluminando su rostro lleno de lágrimas, pero esta vez, lágrimas de alegría. ¿Cómo podía ser que, en medio de tanta oscuridad, el amor les había traído luz? La comunidad se aglomeró frente a la casa, y en un acto de unidad, comenzaron a entonar himnos de alabanza. Cada voz, cada susurro, se unía en un solo canto que ascendía hacia el cielo. Ismael pudo sentir el poder de esa adoración. Era como si la misma tierra resonara bajo sus pies, como si el Espíritu estuviese presente, entre ellos, celebrando la victoria. Hoy, no solo hemos pedido un milagro, pensó Ismael mientras miraba a su hermana con una esperanza renovada. Hoy hemos recibido una lección. En un instante comprendió que la verdadera prosperidad no radicaba solamente en recibir lo que pedía, sino en lo que se generaba en el corazón de las personas. En ese cálido abrazo de comunidad, encontró la esencia de su fe y el llamado a ayudar a otros, como había prometido a San Judas, mientras las horas de la madrugada se deslizaban entre alabanza y gratitud. Ismael entendía que el camino apenas comenzaba. La luz en su hogar se había apagado, pero una llama ardía en su interior. Familias enteras se acercaban a agradecer, a compartir sus historias, a unirse en la alegría de aquel milagro. Su madre, aún convaleciente, sería el testimonio viviente de lo que Dios podía hacer. El pueblo entero estaba vivo, sano, fortalecido en la fe. Y el eco de un nuevo propósito resonaba en su corazón: ¿cómo podía hacer más por su comunidad? Las preguntas empezaron a fluir en una danza de posibilidades. ¿Sería capaz de liderar un movimiento de fe y amor, una nueva familia enfocados no solo en recibir, sino en dar? La expectativa se convirtió en un fuego que no podía apagar. Era tiempo de actuar, de no dejar que la gratitud se convirtiera en solo un recuerdo. Con la determinación de quien lleva el peso del amor, Ismael se puso de pie, listo para compartir su mensaje con el mundo, pero, mientras se preparaba para hablar, un susurro en su interior lo detuvo. ¿Qué más querría Dios de ti? Esa pregunta resonó fuerte, como un desafío lanzado al viento. Así, con el deseo de descubrir la respuesta, el camino se abría ante él. Las posibilidades eran infinitas. ¿Qué sorpresas de Dios aguardaban en su nuevo viaje? A medida que la primera luz del amanecer comenzaba a filtrar entre los árboles, la alborada parecía prometedora. Ismael, con su corazón aún palpitando de gratitud, se dirigió a la plaza del pueblo, donde la vida latía con fuerza. Cada paso que daba resonaba como una respuesta a la pregunta que lo había inquietado: ¿qué más querría Dios de ti? Al llegar, encontró a sus vecinos compartiendo risas y palabras agradecidas. La comunidad, que había sido testigo de la angustia, ahora se unía en un mismo espíritu de renovación. Fue entonces cuando vio a doña Clara, una mujer de rostro sabio y sereno, que siempre había estado ahí cuando el pueblo más la necesitaba. Su mirada fulgurante mantuvo a Ismael en suspenso. Ismael, hijo, comenzó ella, acercándose con un andar pausado. Tu madre ha despertado, sí, pero no es solo un milagro. Es el inicio de un propósito mayor. Las palabras de doña Clara llegaban como un susurro poderoso entre el bullicio del pueblo. Ismael se sintió renovado, guiado. ¿Qué quieres decir?, preguntó, sintiendo que su corazón resonaba con las verdades que anhelaba. ¿Recuerdas cuando discutíamos sobre el significado de verdadera prosperidad? Su voz se llenó de dulzura. Esta no es solo económica. Se trata de la riqueza de experiencias compartidas, de amor, de la fe que une a la comunidad. Debes liderar ese llamado. Ese momento pareció eterno. Los rostros del pueblo, cada hermano y hermana, cada niño que había corrido, cada anciano que había orado, afirmaban lo que ella decía. Aquel instante fue como un despertar. Las oraciones no solo eran súplicas, eran también elementos de transformación. Inspirado, Ismael se dio cuenta de que su visión no podía quedarse en las sombras. Quiero crear un espacio donde todos puedan compartir, donde cada historia de superación se convierta en testimonio de fe, dijo.
la voz temblándole un poco mientras el plan empezaba a tomar forma en su mente. De repente, una idea iluminó su camino. Un lugar donde podamos ayudarnos unos a otros, donde la prosperidad no sea solo para unos pocos, sino abundante para todos. Los murmullos de aprobación comenzaron a fluir entre la multitud. La comunidad deseaba esto tanto como él. Las familias comenzaron a reunirse, dispuestas a compartir recursos y experiencias. Al dar la bienvenida a cada historia de vida, Ismael percibía que las paredes de la desesperanza se desmoronaban. Pronto, personas de todas partes llegaron a ofrecer su mano, sus talentos, sus conocimientos. Las semillas de prosperidad empezaban a germinar en cada rincón. La idea creció con cada rayo de sol que iluminaba la plaza, atrayendo aún más corazones. Ismael se sentía como un agricultor de fe, cultivando un jardín de esperanzas entrelazadas. Sin embargo, no todo estaba claro. La sensación de estar en el camino correcto también traía consigo una inquietud. ¿Era realmente capaz de guiar a su comunidad hacia esta nueva vida? ¿Cómo podía mantener ese fuego encendido? La respuesta parecía alejarse en la bruma de la incertidumbre. Mientras reflexionaba sobre estas preguntas, el eco de su madre respondiendo al llamado a la vida llegó a su mente. Entonces, el murmullo del pueblo se desvaneció momentáneamente, dejando espacio para la voz del Espíritu. No estás solo en esto. Recuerda que la verdadera prosperidad nace del amor y la unidad. Con renovado fervor y lleno de esperanza, Ismael miró a su alrededor, sintiendo que cada mirada correspondía a una historia divina. Era su momento de actuar, pero el viaje apenas comenzaba. Con la duda aún flotando en su corazón, preguntó en voz baja, ¿qué pasará cuando los desafíos lleguen? La plaza, aún vibrante con esperanza, parecía latir en respuesta. ¿Qué nuevas lecciones y pruebas les esperaban en este camino sagrado hacia la prosperidad? Ismael sintió como el murmullo de la plaza resonaba en su pecho, una energía que combinaba emoción y responsabilidad. La vida del pueblo había dado un giro radical, y él sabía que cada paso que diera tendría eco en sus corazones. Con valor renovado, se dirigió hacia el centro de la congregación, ignoró las inquietudes que residían en su mente. En ese instante, tomó la decisión de abrir su boca y compartir este nuevo propósito que ardía en su interior. Queridos hermanos y hermanas, comenzó, su voz temblando de emoción, hoy nos hemos reunido no solo para celebrar la continuación de la vida, sino para sembrar un nuevo amanecer en nuestra comunidad. Las miradas se fijaron en él, brillantes y repletas de expectativa. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. Hoy no solo construimos un espacio físico, estamos edificando un hogar de esperanza. Sus palabras, llenas de fervor, recorrieron la plaza. Las cabezas asintieron, y algunos comenzaron a murmurar con una mezcla de entusiasmo y optimismo. La visión de un sitio donde las historias de lucha se convirtieran en testimonios de victoria comenzaron a cristalizarse en la mente de todos. Imagine, continuó Ismael, un lugar donde nuestros jóvenes puedan aprender no solo a sobrevivir, sino a prosperar. Un rincón donde la experiencia de nuestros ancianos se escuche y valore. Su voz creció en intensidad, donde cada esfuerzo se multiplique, donde el amor y la fe sean la moneda que circula. La comunidad, compuesta por hombres, mujeres y niños, comenzaba a vibrar como un solo ser. La energía era palpable, años de división y tristeza empezaron a desvanecerse en la atmósfera de dicha compartida. Entre el bullicio, doña Clara se acercó una vez más. Cogiendo la mano de Ismael, sus ojos reflejaban el brillo de la sabiduría. Hijo, recuerda que la prosperidad no llega sola. Es nuestra fe la que atrajo la luz, es la unidad la que permite que florezca. Mientras hablaba, la inquietud en el corazón de Ismael comenzó a disiparse. Finalmente entendió, no era solo él quien debía guiar el camino, era toda la comunidad el faro de luz que iluminaba este nuevo comienzo. La riqueza de experiencias que había mencionado doña Clara no era una carga, sino una hermosa responsabilidad colectiva. Sin embargo, un nuevo pensamiento surgió en su mente. ¿Qué tentaciones podrían surgir en el camino?
La historia del pueblo estaba llena de promesas quebradas, de sueños que se desvanecieron en el aire. ¿Cómo podrían superar los desafíos que inevitablemente llegarían al abrirse a tal vulnerabilidad? Debemos permanecer alertas, exclamó, pues el enemigo es astuto. Pero también debemos recordar que donde hay amor, hay fuerza. Nuestro compromiso que tenemos el uno con el otro será nuestro refugio. Emocionado, continuó, formemos un equipo de apoyo, donde cada uno pueda contar su historia. Este es el momento para nuestras voces, para expresar lo que hemos vivido y lo que podemos ofrecer. Juntos somos más fuertes, juntos podemos superar cualquier adversidad. Murmullos de aprobación llenaron el aire, y el espíritu de la comunidad parecía palpitar con renovado fervor, pero mientras Ismael finalizaba su discurso, algo profundo y misterioso lo atravesó. El silencio llenó el aire por un momento. Esa sensación familiar de incertidumbre regresó, más fuerte que nunca. Algo en su corazón le decía que no sería fácil. Los desafíos que describió no eran solo ruidos lejanos, sino sombras que acechaban en el horizonte. Con el brillo de la plaza como telón de fondo, y las sonrisas de sus amigos aún resonando, reunió valor y preguntó, ¿están dispuestos a enfrentar lo que vendrá? ¿Listos para lo que Dios tiene reservado en nuestro camino? Los rostros se iluminaron, pero en algunos también se veía la pregunta y el temor. La multitud pareció contener la respiración, esperando una respuesta que aún no tenían, y así, en ese instante, la comunidad se encontró ante el umbral de no solo un proyecto, sino de un viaje transformador. La pregunta en el aire era clara. ¿Estaban listos para recibir tanto el desafío como el milagro que podía surgir de su unidad? La respuesta quedaba suspendida entre ellos. Un susurro recorrió la plaza, como una brisa suave que acaricia la piel. Ismael observó los rostros alrededor de él, cada expresión tejía una historia conectada con la de los demás. En ese momento, comprendió que no había necesidad de apresurar la respuesta. Lo que estaba surgiendo allí en su comunidad era algo sagrado y profundo. Doña Clara interrumpió sus pensamientos. Ismael, dijo con voz firme, a veces, el silencio habla más que las palabras. Permite que el Espíritu desborde en nosotros. Aquí estamos para escuchar, cada uno en su tiempo. Se sintió complacido por sus palabras. Todos compartían la misma inquietud, y juntos, podían ser un himno de fe en acción. Sin embargo, el desafío verdaderamente comenzaba, sabían que el camino ante ellos no sería sencillo. Las palabras de Ismael aún sonaban en su mente, ¿están dispuestos a enfrentar lo que vendrá? Los jóvenes comenzaron a murmurar entre ellos. ¿Cómo podemos contribuir? ¿Qué debemos hacer? Sus ojos brillaban con determinación, aún había un aire de incertidumbre. Un niño pequeño que jugaba a sus pies levantó la vista, ¿y si lo hacemos juntos? Esa pregunta resonó en el corazón de Ismael. Juntos. Era un concepto poderoso. Cuando compartían, sus cargas se hacían ligeras. Tenía que sembrar esa semilla en sus mentes. Así es, pequeño. Juntos, seremos como el río, si solo tenemos una gota, se evaporará, pero si unimos nuestras fuerzas, podrán fluir y traer vida a todo a su paso. El movimiento en la plaza estaba tomando forma, se notaba en el aire. Aquello que había comenzado como una simple reunión se transformaba en una comunión de propósitos. Las mujeres comenzaron a hablar de la cocina comunitaria, donde las recetas familiares se compartirían. Los hombres discutían sobre la construcción del espacio físico, un lugar que abrazaría y sanaría. Los ancianos, portadores de tesoros de historias, elevaban corazones con su experiencia y consejos. Fue en medio de estas conversaciones unidas, que Ismael sintió una conexión profunda con algo mayor. Era como si una luz emanara del cielo, envolviendo a todos en una atmósfera de esperanza. Amén, musitó, debido a la creencia que veneraban. Mientras las ideas volaban y las visiones tomaban fuerza, una sombra cruzó la plaza. Un hombre extenuado se acercó. Su ropa harapienta contaba historias de sacrificio y lucha, y su rostro marcado por la adversidad.
Ismael sintió su corazón apretarse. Este hombre venía a recordarles lo frágil que podía ser la vida, así como lo importante era estar unidos. ¿Puedo unirme a ustedes?, preguntó con voz temblorosa. El futuro que soñamos, a veces, se ve condicionado por nuestras realidades presentes, pensó Ismael. La vulnerabilidad de este nuevo hermano era palpable. Él levantó la mano, invitando a todos a acercarse. Por supuesto, aquí hay espacio para todos. Este hogar será la indiferencia que abrazamos, donde sanaremos juntos. Las murmuraciones en la plaza aumentaron, en espera de la respuesta. La unidad que estaban forjando pronto se contrastaría con la realidad del dolor e incertidumbre que el mundo les ofrecía. La expectativa crecía y aquel hombre recién llegado miraba alrededor, buscando conexiones. Pero en el corazón de Ismael, una pregunta comenzó a burbujear inquietante: ¿qué pasaría si esta unidad se desmoronara ante el peso de las dificultades? Con su alma agitada, miró a la plaza. La luz todavía brillaba, y mientras pensaba en el camino por delante, entendió que la fe en Dios y en su comunidad no solo los fortalecería, sino que también los transformaría. ¿Cómo podrían mantener viva esa llama ante los más oscuros desafíos? Así, con el rostro hacia el cielo y su grupo unido como una sola voz, proclamó: sigamos hacia adelante. El camino está lleno de bendiciones y obstáculos, pero juntos hacemos brillar nuestra luz. En ese momento, se dio cuenta de que el viaje apenas comenzaba. La plaza resplandecía con fervor, pero el eco de su pregunta persistía: estaban dispuestos a enfrentar no solo los desafíos de afuera, sino también los que habitan en su interior. Sus corazones se unieron en una sola duda, un clamor silencioso: ¿qué pruebas pondría Dios en su camino? El hombre harapiento, que aún se mantenía en la frontera del grupo, parecía absorber cada palabra de los que estaban a su alrededor. Ismael se dio cuenta de que la invitación a unirse no era solo un acto de generosidad, sino un llamado a la transformación. Algo en su ser resonaba con la voz del recién llegado, que parecía buscar no solo compañía, sino una nueva vida. Estoy aquí porque quiero cambiar mi historia, murmuró el hombre, sus ojos reflejaban un brillo de esperanza que el grupo no había notado antes. Ismael sintió que un hilo de conexión se tejía entre ellos, una hebra entre el dolor y la posibilidad de redención. La plaza, que antes resonaba con risas y planes, ahora cargaba un aire de solemnidad. Doña Clara pasó junto al hombre y le ofreció una mano. Aquí todos tenemos un lugar. No importa de dónde vengas. Este es un hogar para el que busca renacer, le dijo con dulzura. Ismael observó cómo otros miembros del grupo se acercaban, instintivamente formando un círculo de apoyo en torno a él. La fuerza de ese gesto era palpable. La comunidad comprendió que el verdadero propósito de su reencuentro no solo era edificar un lugar físico, sino forjar una familia espiritual que siempre estuviera dispuesta a recibir. Sin embargo, en el fondo de su corazón, Ismael continuaba con esa inquietante pregunta. ¿Cómo lidiarían si el dolor se multiplicaba? Si el hambre no solo fuera de pan, sino de abrazos, de palabras, de amor. Tenía que abordar esa angustia en voz alta. Hermanos, reconozcamos que no siempre será fácil. Habrá momentos de separación, de desánimo. Pero, ¿qué haremos cuando surjan las tormentas? La plaza se sumió en un silencio sagrado. Miradas se cruzaron. Un anciano, con voz profunda, rompió el hielo: las tormentas vienen a purificarnos, a fortalecer nuestra fe. Si estamos unidos, hasta la tormenta más feroz solo nos hará más fuertes. Ismael sintió que el anciano tocaba una herida abierta en su vida, al igual que en la de muchos otros. En la batalla cotidiana por la supervivencia, muchas veces se olvidaba del poder que tenían cuando se apoyaban los unos a los otros. Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos del hombre recién llegado. Quiero ser parte de algo que me dé esperanza, repitió. Y así será, exclamó Ismael, fortaleciéndose también por el espíritu que lo rodeaba. Vamos a formar ese lazo que nos sostenga. No solo en tiempos de alegría, sino en cada lágrima, en cada prueba.
Los murmullos volvieron a elevarse y, con cada palabra, la atmósfera se cargaba de un brillo especial. Lo que antes era una simple reunión comenzó a transformarse en algo más grande que ellos mismos. Entonces, la luz del atardecer comenzó a reflejarse en los rostros presentes. Un dorado envolvía el lugar, como si la esperanza misma estuviera atrayendo a cada uno de ellos hacia un propósito divino. Ismael cerró los ojos por un instante, sintiendo el calor del sol sobre su piel. Justo en ese momento, percibió un grito interno: esto es solo el principio. La prosperidad que buscamos no solo es abundancia material, sino las riquezas del alma. La plaza estalló en aplausos, pero un nuevo silencio emergió. ¿Cómo forjarían esa prosperidad? Las preguntas empezaron a latir con fuerza, una verdad en sus corazones. ¿Podríamos encontrar el verdadero poder sagrado que transforma y lleva a la abundancia no solo económica, sino en amor, paz y comunidad? Ismael se sintió rejuvenecido. Sus pensamientos se centraron en el hombre que había llegado buscando cambio. ¿Qué puertas abrirían juntos? ¿Cómo podría cada historia, incluso la más dolorosa, convertirse en un símbolo de victoria? Mientras los ecos de la conversación resplandecían en la atmósfera, Ismael sabía que los próximos días serían decisivos. Esa comunidad, ahora más sólida, tendría que enfrentar un viaje que los llevaría hacia una revelación divina de prosperidad que nunca habían imaginado. ¿Estaban listos para ello? El viento sopló nuevamente, como un recordatorio de que el camino no sería fácil. Pero el amor y la fe se habían entrelazado de una manera que no se podía ignorar. Las arrugas de la vida podían ser testigos de vibrantes historias de transformación. La plaza, todavía impregnada de un aire sagrado, vivía un momento de profunda conexión espiritual. Ismael observó cómo las miradas se volvían hacia el hombre harapiento. Su historia, su deseo de renovar su vida, resonaban como un eco en el alma de todos. Habían venido en busca de algo, y ahora sabían que no era solo pan, era un cambio de corazón, una transformación que solo el amor podía provocar. Un murmullo surgió entre el grupo, como un suave viento que acaricia las hojas de un árbol. Camila, una joven llena de fervor, se adelantó. ¿Y si este camino no solo nos lleva a nosotros, sino a aquellos que están fuera de esta plaza? ¿A los que sufren y aún no han encontrado un hogar, una familia? Sus palabras, llenas de pasión, parecían encender una chispa en el interior de todos. Ismael palpitaba de emoción. Exactamente, hermana. Debemos ser un faro de luz. Si hemos encontrado paz aquí, ¿por qué no llevar esa paz a otros? Ese llamado a la acción resonó con fuerza, uniendo corazones y almas con un propósito claro. El anciano, aún de pie, asintió en aprobación. La verdadera abundancia se mide en cuanto damos. Cuando extendemos nuestras manos y corazones, somos instrumentos de un poder sobrenatural que transforma vidas. Sus ojos brillaban con sabiduría. La comunidad comenzaba a entender que su riqueza no se encontraría en la posesión, sino en el amor compartido. Mientras la conversación fluía, Ismael sintió una presencia palpable, un viento suave que parecía susurrar secretos al oído de su espíritu. ¿Qué nos limita?, pensó para sí, ¿son nuestros miedos o nuestras heridas? Cada historia personal traía consigo sombras de sufrimiento, pero también una luz de esperanza. Y mientras cada uno compartía, las lágrimas empezaron a brotar nuevamente, pero esta vez eran lágrimas de conexión, de liberación, de fe renovada. Cuando enfrentemos la adversidad, recordemos que llevamos en nosotros un poder sagrado, dijo Ismael, su voz cargada de emoción. La prosperidad llegará cuando entendamos que no estamos solos. Cada uno de nosotros es un pilar en este templo de fe que estamos construyendo juntos. En ese instante, el hombre harapiento, con su voz temblorosa, se unió a la conversación. Cuando llegué aquí, creí que estaba perdido. Pero hoy, siento que puedo hallar mi camino entre ustedes. La plaza resonaba con aplausos nuevamente, pero esta vez, no eran solo por su historia, sino en celebración de la comunidad entera.
Todos compartían, recordando su propia necesidad de pertenencia, su propia búsqueda de redención. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, el cielo se tiñó de colores vibrantes, un espectáculo de luz que reflejaba el ardor en sus corazones. Sin embargo, Ismael sabía que no todo sería un camino fácil. El amor y la fe eran como el agua para el crecimiento, pero también necesitaban ser fertilizados con acción. Esto es un viaje, dijo, un viaje que exige sacrificio, pero también recompensa. ¿Estamos dispuestos a caminar juntos, aún en las tormentas? Las miradas, ahora cargadas de determinación, se cruzaron una vez más. La plaza, impregnada de la energía de la fe en acción, se preparaba para lo que seguiría. Con el corazón palpitante, Ismael se detuvo un momento, sintiendo que una nueva pregunta comenzaba a formarse en él, una que estaba a punto de salir a la luz. ¿Qué milagros están esperando a ser descubiertos cuando unimos nuestras manos y corazones en un solo propósito? Mientras la noche caía, Ismael comprendió que debían abrir los ojos a las posibilidades divinas que les aguardaban. Ya no eran solo un grupo, eran una comunidad dispuesta a desafiar lo imposible. ¿Qué puertas se abrirían ante ellos en la búsqueda de esta sacra prosperidad? Las respuestas asomaban en la penumbra, llenas de misterio y promesa. Ismael miró hacia el horizonte, donde las luces de la ciudad comenzaban a brillar como estrellas en el suelo. Había un rugido en su corazón, un impulso que lo sacudía. Las palabras de Camila resonaban en su mente, cada vez más profundas y urgentes. Tenían que ser el cambio que deseaban ver en el mundo, pero ¿dónde comenzaría esa misión? Antes de poder resolver la incertidumbre en su interior, el anciano hizo un gesto con su mano, llamando a todos a acercarse. Hijos e hijas, esta plaza es solo el principio. La necesidad está ahí fuera, en cada rincón de nuestra comunidad. No podemos quedarnos inmóvil frente a los que aún sufren. La voz del anciano llenó el aire, y pronto, uno a uno, comenzaron a levantarse. Era el momento de actuar. Marcela, quien había permanecido callada hasta ese momento, rompió en llanto y exclamó, «He visto a tantos en la calle, sin hogar, sin amor. ¿Por qué no los hemos ayudado antes?» Su vulnerabilidad hizo que muchos se miraran los unos a los otros, la chispa de la compasión encendiéndose. «Quizás hemos estado esperando el momento perfecto», dijo Ismael, «pero el tiempo de ser luz es ahora. No debemos esperar a ser perfectos para empezar a ayudar. Cada acto de amor cuenta, cada pequeño gesto puede ser un milagro». Sus palabras resonaron entre el grupo, y pronto, una ola de resolución comenzó a brotar entre ellos, los planes empezaron a fluir. Camila se acercó a Ismael con la idea brillante de organizar un día de servicio en el que pudieran llevar comida, ropa y palabras de aliento a los desalentados. «Podemos empezar un supermercado de amor», sugirió con una sonrisa. «Un lugar donde la gente venga a ser alimentada no solo físicamente, sino espiritualmente». Ismael sintió que su corazón se llenaba de vida. La plaza ahora estaba llena de murmullos efervescentes, ideas fluyendo como corrientes de agua. Cada miembro imaginaba su propio papel en esta nueva misión y cómo podrían aportar. Había un eco de risas y esperanzas renovadas, y el aire estaba impregnado de un sentido profundo de comunidad, pero entre todo este entusiasmo, surgió una sombra. Un joven, de mirada profunda y preocupación evidente, preguntó, ¿y si fracasamos? ¿Y si no logramos ayudar a todos? ¿Estamos preparados para enfrentar el dolor de nuestras propias limitaciones? El silencio se apoderó de la plaza por un momento. Ismael inhaló profundamente, sintiendo el peso de esas palabras. «El miedo siempre será una sombra que nos persiga», respondió con firmeza. «Pero debemos recordar que en cada intento, hay una lección. Seremos bendecidos con el coraje necesario para crecer y seguir adelante. Si actuamos con amor, aunque solo ayudemos a una persona, la obra comenzará. No somos responsables de todos, pero sí de algunos». Las miradas se suavizaron, y el grupo comenzó a llenarse de nueva esperanza. La duda no desapareció, pero supieron que juntos podrían enfrentar cualquier tormenta. La plaza,
que antes era un espacio de encuentro, se había transformado en un hogar de promesas. Con el cielo estrellado de testigo, se comprometieron a iniciar su labor el próximo fin de semana. Pero mientras la noche avanzaba, una pregunta emergía en la mente de Ismael: ¿cómo podremos sostener la llama de este fuego que hoy ha encendido nuestros corazones? En ese instante, sintió que algo más grande que ellos mismos los guiaba. La respuesta podría estar más allá de lo que podían imaginar. La noche aún era joven y los misterios de la fe aguardaban ser descubiertos. ¿Qué milagros les esperaban? ¿Está el universo preparando pruebas para forjar su camino? La comunidad se dispersó, cada uno con el eco de la noche en el corazón, y las preguntas importantes llenaban sus mentes. ¿Qué harían cuando el tiempo de actuar llegara? La curiosidad y la incertidumbre danzaban juntas en el aire, esperando lo que estaba por venir. A medida que el sol comenzaba a asomarse, tiñendo el cielo de un dorado cálido, la comunidad se reunió nuevamente en la plaza. Usaron ese tiempo previo a la gran jornada para prepararse, pero también para fortalecer sus corazones. Ismael se sintió inspirado, miró a su alrededor y vio a tantas almas llenas de fervor, y se dio cuenta de que la energía de la ciudad estaba cambiando gracias a su unión. Una melodía suave de risas y murmullos de esperanza llenó el aire. La emoción era palpable. A medida que las horas avanzaban, un nuevo sentido de propósito formaba parte de cada uno de ellos. Camila, brillante como un faro en la tormenta, organizó a los voluntarios en grupos. Algunos irían a buscar donaciones, otros a preparar alimentos, y otros se encargarían de la logística del evento. Ismael se acercó a una mesa donde estaban preparando sándwiches, se sintió obligado a compartir unas palabras: amigos, lo que estamos haciendo aquí hoy es mucho más que dar comida. Estamos sembrando amor en los corazones de aquellos que a veces sienten que no tienen nada, que no son dignos de nada. Cada bocado que compartamos será un recordatorio de que no están solos. Justo en ese momento, el joven preocupado de la noche anterior se acercó, su mirada era más serena. ¿Cómo encontramos la fuerza para seguir después de hoy?, preguntó con sinceridad. Ismael sonrió, encantado de ver su transformación. La fe debe ser nuestra brújula. No siempre veremos el resultado de nuestro esfuerzo inmediatamente, pero cada acción en amor tiene un eco eterno. Las manos de los voluntarios se movían rápidamente, armando cajas de alimentos, y los rostros reflejaban determinación. Una atmósfera de comunión se apoderó del lugar, y cada paso que daban parecía mover montañas de incertidumbre. Sin embargo, un susurro de duda todavía turbulaba en el corazón de Ismael. Era un recordatorio de que, aunque estaban listos para actuar, el futuro aún guardaba sus desafíos. Con la tarde a sus espaldas, todos se prepararon para salir. La camioneta de donaciones estaba llena y otros partieron con mochilas de cariño para repartir en la comunidad necesitada. Al colmarse de esperanza, recorrieron la ciudad, una nueva estela de luz. Se visualizaban cada vez más como embajadores de amor, llevando consigo una antorcha de magia y fe. Mientras caminaban, Ismael sintió el peso del universo sobre sus hombros. Dios, ¿qué otra cosa te pido para continuar?, pensó. Fue entonces que se encontró con un anciano en una esquina, agachado, rodeado por muchas sombras. Los ojos del hombre mostraban la tristeza de una vida larga y dura. El grupo se detuvo. La imagen del anciano se volvió un espejo para Ismael. Estamos aquí, Señor, dijo en voz alta. Y el anciano, levantando la vista, encontró un mar de sonrisas esperanzadoras. Fue en ese instante que Ismael comprendió: no era solo la necesidad de un día lo que estaban atendiendo, sino el anhelo de conexión humana, de restaurar la dignidad perdida. Cada gesto que hacían tenía un impacto más allá de lo visible. Se dieron cuenta de que cuando uno da, recibe mucho más en retorno. La verdadera riqueza no era solo llenar estómagos, sino también sanar corazones. Con cada mano extendida, una parte de su propio ser florecía. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, marcando el cierre de su jornada, Ismael sintió en su interior una voz que resonaba: esto apenas ha comenzado.
Pudo ver, entre las luces que parpadeaban a su alrededor, el murmullo de una transformación colectiva, pero en la cercanía del ocaso, un nuevo dilema surgió en su mente. ¿Cómo podrían sostener esta llama de compasión cuando las sombras del mundo volvieran a asomarse? ¿Estaban preparados para los retos que se avecinaban y las pruebas que quizás luce estrujaran su fe? La inquietud crecía entre las preguntas de sus corazones, y así el grupo, dispersándose hacia sus hogares, se llevó consigo una misión, no sólo de dar, sino de crecer junto a cada suceso inesperado que el camino les deparara. ¿Con qué desafíos se encontrarían? ¿En su próximo paso? ¿Cómo cambiaría cada uno en su viaje de amor y transformación? La historia apenas comenzaba. El sol se alzaba radiante sobre el pueblo, retratando un nuevo amanecer cargado de promesas y anhelos. Ismael, con su espíritu iluminado y su corazón rebosante de esperanzas, miraba a su alrededor. El eco del día anterior aún resonaba en sus oídos, pero ahora había una calma renovada, una certeza de que estaban caminando en la dirección correcta. La plaza, llena de vida y alegría, se preparaba para recibir a cada alma que deseaba formar parte de esta aventura de amor y entrega. La comunidad se había transformado, ya no eran solo individuos vagando por sus preocupaciones, ahora eran un tejido fuerte de fe y providencia, con un propósito claro, ser luz en un mundo que a menudo parecía oscuro. Ismael se acercó al centro de la plaza donde un grupo de vecinos se aglomeraba, listos para compartir ideas sobre su próximo encuentro de fe. La energía que vibraba en el aire era contagiosa. Hermanos y hermanas, comenzó, hemos sido llamados a ser un reflejo del amor divino. Hoy, no solo contemos nuestras historias, sino que también construyamos una red de apoyo. Cada rostro estaba atento y lleno de ilusión, como si la vida misma les hablara a través de Ismael. Los planes para el supermercado de amor empezaron a tomar forma. Las locaciones se discutían, las estrategias se compartían y, sobre todo, había un consenso. Su misión debía abarcar a todos los que sufrían, especialmente a los que aún no habían encontrado un lugar donde sentirse apreciados. Esto no sería una simple actividad, sería un movimiento. Doña Clara, con la sabiduría que la caracterizaba, tomó la palabra. Recuerden, la abundancia no se mide solo en lo material. Se trata de lo que generamos en nuestros corazones. Al dar, creamos más amor y somos enriquecidos en el camino. Su voz, como un canto melodioso, resonó en cada alma, alentándolos a seguir adelante. A medida que la conversación continuaba, una joven se levantó. Era Rosa, la hermana de Ismael, quien había estado observando con admiración. En nuestra vida diaria, en nuestros trabajos, podemos hacer más. Podemos integrar a otros. Si cada uno de nosotros lleva la chispa de amor a sus círculos, pronto veremos un fuego ardiente. Las sonrisas se extendieron entre todos, y un coro de afirmaciones surgió. La visión se expandía, como un círculo en el agua que se extiende más allá de lo que los ojos pueden ver. Los planes empezaron a concretarse y los corazones se unieron en un cántico de unidad, pero justo cuando todo parecía perfecto, volvió a surgir la inquietud en la mente de Ismael. A pesar de la emoción que lo rodeaba, una voz interna le advertía sobre los desafíos que indudablemente se avecinaban. ¿Estamos realmente listos para lo que pueda venir?, se preguntaba en silencio, pero se comprometió a no dejar que el temor hiciera sombra a la luz que habían empezado a edificar juntos. El viento sopló suavemente, y de repente, un niño apareció en la plaza, su rostro sucio y desgastado, sus ojos reflejaban una necesidad profunda. Ismael sintió un tirón en su corazón, y sin pensarlo, se acercó al pequeño. ¿Qué necesitas, hermano?, preguntó con ternura. Mi mamá no tiene comida, respondió el niño con voz temblorosa. Ismael miró hacia la multitud andante, y en ese momento, supo que el propósito del supermercado de amor iba más allá de un espacio físico. Era un llamado a cada corazón presente. Hoy, juntos, podemos ser la respuesta a su necesidad, dijo Ismael emocionado. Vamos a llevarle lo que necesita. Mientras la comunidad respondía de inmediato, sintió que la inquietud en su interior se transformaba en un impulso, un ardor para no solo dar, sino para unirse más en el amor.
Encontraron otros voluntarios que rápidamente se ofrecieron para ayudar, llevando alimentos y abrazos, brindando un sentido de pertenencia a todos. Caminaron hacia la casa del niño, llevando en sus manos más que solo provisiones. A medida que se acercaban, se sentía como la esperanza aumentaba. Y en su llegada, la sonrisa de su madre se iluminó cuando los vieron con los brazos llenos de comida y amor. La transformación del niño y su familia fue palpable. Las palabras de gratitud fluyeron, y en ese instante, Ismael comprendió la inmensidad del amor en acción. Era como si el universo los estuviera abrazando, empujándolos hacia adelante con cada paso que daban. Días se convirtieron en semanas, y el supermercado de amor empezó a florecer. Cada sábado, los corazones se unían en la plaza, intercambiando no solo alimentos, sino historias de vida. Cada entrega se convirtió en una celebración de fe, donde cada testimonio cargaba la esencia de la prosperidad verdadera que tanto habían anhelado. Sin embargo, mientras todo esto sucedía, la duda comenzó a asomar nuevamente. ¿Podrían sostener el fervor? ¿Las dificultades de afuera pondrían a prueba su unión? Fue en medio de esa reflexión que una noche, mientras el grupo disfrutaba de una reunión, Ismael tuvo una revelación. No hay prueba que no podamos enfrentar si estamos juntos, y no hay sombra tan grande que el amor no pueda iluminar. Fue entonces cuando, con el corazón en la mano, propuso algo más: hagamos un pacto. Nuestro amor debe bondar tan fuerte como las dificultades que enfrentaremos. Prometamos que no escatimaremos esfuerzos para amar a quienes lo necesiten, y que seremos luz y refugio en los tiempos difíciles. Sus palabras tocaron cada alma, y de alguna manera mágica, la comunidad selló ese pacto con un abrazo que resonó en sus corazones. A partir de ese día, Ismael ya no se sentía solo. Tenía un propósito, una familia espiritual que lo acompañaba. Juntos aprendieron que la verdadera prosperidad jamás se trataría solo de tener en abundancia, sino en la riqueza de las conexiones humanas que se fortalecían a cada paso. En el camino inesperado hacia la transformación, se dieron cuenta de que cada historia compartida podía ser una antorcha de esperanza, y cada acto de bondad un legado de amor. Así, sin importar la adversidad, la luz de su unión brillaría, iluminando el camino y transformando su pueblo en un espacio de abundancia que, por la gracia de Dios, nunca dejarían de propagar. Porque juntos proclamaron que la verdadera prosperidad es el poder sagrado de la comunidad, el amor que une y la fe que nunca se apaga. Si estás sintiendo el llamado de esta historia, este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para que no te pierdas las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más personas escuchen este mensaje de transformación. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final que hemos compartido. Y, por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación de amor y unidad. Juntos podemos llevar esperanza al mundo. No esperes ni un segundo más para actuar. La luz que llevamos adentro es el mejor regalo que podemos dar.